A ver si lo que voy a leeros, más que nada, porque en esta clase va a ser eso, os lo voy a leer. Toma eco, tiene eco en nuestro corazón, en nuestra vida concreta, en nuestra vida concreta. El alma tiene contra el sufrimiento 3 amargos prejuicios. Haya 3 espadas principales que la traspasan de parte a parte. Nos parece que solo nosotros sufrimos, que nuestros sufrimientos no tienen mérito alguno, incluso que son culpables. La soledad, la esterilidad, la culpabilidad en nuestros sufrimientos. He ahí los 3 grandes prejuicios que nos los hacen tan penosos. En primer lugar, nos parece que estamos solos en el sufrimiento. Si supiera que no sufro solo, me siento tan aislado en mi sufrimiento, me parece que estoy solo en medio de tanto mal, gustando tanta hiel, ay de mí, no puede ser bueno mi dolor. Nuestro enemigo, celoso de la gloria dada a Dios por el sufrimiento, hace cuanto puede para volverlo insoportable, metiéndonos en el alma la idea de que nuestros sufrimientos son estériles. Es lo que nos hace el dolor tan intenso que nos arroja en una especie de desesperación o de profunda amargura. Si al menos supiera que con estas penas compro tal alma, bendeciría mi dolor, estaría orgulloso, feliz de sufrir, pero lo que me aflige es ver que no saco ningún fruto de mis pruebas, sé que son estériles. No estamos solos para sufrir, no, nuestros sufrimientos no son estériles, o sobre todo, nuestros sufrimientos no son culpables. No quiero exagerar nada. Es que no ofendemos a Dios en nuestros sufrimientos por nuestras faltas de resignación, de paciencia o cualquier otra falta venial de este género en un exceso de pruebas. Yo creo que hay muchas menos faltas de lo que se piensa. Puede suceder también que perdamos algunos méritos, pero ¿cuánto recompensa el éxito las pérdidas? ¿Cuántas pobres almas se abruman a fuerza de reproches, se turban de haber sentido repugnancias ante la prueba? O cuánto me gusta esta frase de un santo: la cruz no pasa nunca en la vida sin dejar buenas huellas. No dice la cruz bien aceptada, llevada alegremente, con corazón generoso, no. Todas las cruces dejan huellas buenas en la vida, incluso la cruz, y yo diría más, sobre todo la cruz llevada débil y miserablemente. Nuestro Señor, que tiene un cuidado particular de cada alma, se dice: calculando todo, va a adquirir más méritos, va a hacer más progresos, glorificarme más. Si le envío tal prueba, esto le será provechoso. Esta es la hora del sufrimiento, que es también la hora de la salvación. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga entender bien esta página admirable en la que Él mismo ha dictado todos los pasajes. Página sublime, capaz de llevar un bálsamo a todas las llagas, remedio y consuelo a todos los corazones dolientes. Yo os confieso que antes de comprenderla, la aceptación del sufrimiento era un misterio para mí. ¿Qué página es? Jesús se dirige al huerto de los olivos. Acabamos de celebrar la Navidad. Jesús no ha venido para darnos
clases de buen comportamiento, de ética social, o clases de, qué sé yo, ¿no? Jesús ha venido a dar la vida por nosotros. Y la salvación, la redención, que es la misericordia plena y absoluta, infinita, se va a realizar a través de la cruz. No hay gloria sin cruz. Sabéis que uno de los grandes, digamos, una de las grandes tergiversaciones que se hace del Evangelio o de la presentación muchas veces de Cristo nuestro Señor es un Cristo sin cruz, un Jesús sin cruz. No se puede separar el esposo de la esposa. Jesús ha venido para salvarnos, Él es el Redentor y lo hace a través del sufrimiento, que sigue siendo un misterio, pero que es misterio de redención. Situaos en el huerto de los olivos. Jesús, porque es impresionante, Jesús se dirige al huerto de los olivos. En el camino se siente invadido por una profunda tristeza, desgarrante, que le envuelve por completo, de una tristeza que todo su valor, y Él es el Hijo de Dios, no puede levantar, y que le arranca este lamento. Mi alma está triste hasta la muerte, hasta morir. Lo dice Jesús en el Evangelio. Mi alma está triste hasta la muerte. No es una palabra vana. Ahora mismo lo verás. Sin un milagro Jesús moriría. Nos dice el evangelista San Lucas que el Señor comenzó a trasudar, como a sudar sangre, gotas de sangre. Esto incluso médicamente tiene una explicación. Esto le ocurrió a Jesús en una tensión pues sin límites. Como me había extraordinariamente menospreciado, pensé que era necesario, como los primeros mártires, ir cantando al suplicio, ir cantando a la prueba, al sufrimiento. Estar siempre alegre en medio de mis pruebas, siempre alegre, en medio de mis sufrimientos. Bien, nuestro Señor no cantaba, no estaba alegre, no superabundaba de gozo, estaba abrumado de tristeza, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, superabrumado de tristeza hasta el punto de que su dolor le arranca este doloroso lamento. Mi alma está triste hasta la muerte, hasta morir. Los mártires, yo los veo lanzándose, cantando ante los suplicios, besando el instrumento de su muerte, llamando bienhechores y agradeciendo como tales a los verdugos que les persiguen. Veo bien lo que sufren en sus cuerpos, pero no veo lo que sufre su alma. Su alma estaba en la serenidad perfecta, gustaban ya el cielo anticipado. La alegría interior los hacía como insensibles a los tormentos. Son mártires en sus cuerpos. Jesús, el Rey de los mártires, ha querido ante todo ser mártir del alma, el mártir del alma. Mi divino Rey, nuestro divino Rey, no cantaba al dirigirse a su martirio. Tenía el corazón oprimido. Su alma estaba triste, triste para morir. Oh alma mía, ¿por qué pues me reprochas mis tristezas? ¿Por qué eres tan severa conmigo? ¿Por qué me exiges que yo sufra con alegría? Cuando Dios permite que yo esté también en el martirio del alma, cuando permite invadirme la tristeza. Nuestro Señor Jesucristo ha tenido tristezas antes que yo y más que yo. Sin embargo, su tristeza era buena, meritoria. Puedo pues en mi tristeza presentarme a Jesús, arrodillarme a su lado en Getsemaní, unir mi sufrimiento al de su corazón. No estoy solo sufriendo con tristeza, Jesús está conmigo. El Espíritu Santo señala un segundo detalle. Nuestro Señor empieza a sentir miedo. ¿Cómo es esto posible? Nuestro Señor Jesucristo tuvo miedo. ¿Y de qué?
de su cáliz amargo, de su pasión, de su cruz, de la voluntad de su Padre. Es preciso que apure su cáliz y sin embargo tiene miedo. Pero yo creía que un alma generosa no debía temer el sufrimiento. Creía que debía considerarlo con alegría, sonreírle, salirle al encuentro. Alma mía, ¿por qué me reprochas mis temores, mis miedos? Jesús, antes que yo, tuvo miedo. Incluso cuando tiemblo ante la prueba, aun cuando la cruz me da miedo, me puedo presentar en Getsemaní. Puedo arrodillarme al lado de Jesús y ofrecer mi sufrimiento a Dios. Su divino Hijo sufre como yo. Qué bueno es nuestro Señor de revelarnos el mérito de estos pequeños sufrimientos que nos pueden parecer a veces incluso mezquinos. Sin embargo, tienen un gran valor. He aquí que el Espíritu Santo nos indica un sentimiento más sorprendente aún. Nuestro Señor siente una gran turbación. La turbación, ¿no es acaso el sentimiento de un alma que ya no está segura de sí misma? ¿No es el sentimiento de un alma desazonada, que no tiene ya dominio? ¿Cómo es posible que un alma generosa se deja turbar? ¿No debe atender a pie firme la voluntad de Dios? Alma mía, ¿por qué me reprochas mis turbaciones? ¿Por qué me las presentas como si fueran culpas morales o desfallecimientos morales? Jesús fue turbado más que yo. Sí, incluso en mis turbaciones puedo ir a Getsemaní, puedo presentarme al lado de Jesús y ofrecer a Dios mis turbaciones. Las recibirá con agrado. Sufro como el Divino Maestro. El Espíritu Santo, nuestro Señor, añade al cuadro un rasgo más aún sorprendente. Nuestro Señor Jesús sintió hastío. El hastío, ¿no es acaso el sentimiento de un alma que está a punto de abandonarlo todo? ¿No es la repulsión, la aversión, la repugnancia en su mayor grado? Pues bien, nuestro Señor Jesús está hastiado. ¿Y de qué? De su pasión, de todo cuanto hay de más santo en la voluntad de su Padre. Esto nos puede sonar duro, pues es así. Su hastío es tan profundo que está trastornado y no puede dominarlo. Su humanidad es verdadera humanidad. No es una humanidad asumida, como decían los docetas, una humanidad aparente, ¿no? Algo como que se escoge de una estantería, ¿no? Y no, es una humanidad como la nuestra. Alma mía, ¿por qué me reprochas mis hastíos? Jesús se hastió antes que yo, más que yo. ¿Quieres que ame el sufrimiento? Jesús no lo amó. No sentía ningún atractivo por el dolor. Le inspiraba, por el contrario, repugnancias insoportables. En medio de mis hastíos, de toda clase, pensemos en las pruebas que cada uno ha podido atravesar o puede estar atravesando, de cualquier tipo, espiritual, psicológico, moral, físico. En medio de mis hastíos de toda clase, puedo postrarme en Getsemaní, ofrecer a Dios mis sufrimientos que me roen el corazón. Así es como sufría su divino Hijo Jesús. Finalmente dice el Evangelio, nuestro Señor empieza a sentir tedio. El tedio no es un sentimiento pequeño, mezquino, despreciable. ¿No es acaso el sentimiento de un alma que se siente desfallecer, que ve escaparse su valor? El tedio no es el sentimiento de un alma
que se pregunta si un momento después podrá seguir soportando aún, podrá seguir aún sufriendo, nuestro Señor Jesús siente tedio. ¿Tedio de qué? De cuanto hay más santo, de más sagrado. Tiene tedio de su misión y de su vocación de Redentor. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh alma mía, ¿por qué me reprochas mis tedios? Jesús los ha sentido más que yo y antes que yo. Y sin embargo Él es mi modelo en el sufrimiento. En medio de mis tedios, cuando me siento tan pobre, tan mezquino en mis desalientos, en mis abatimientos, en mis bajadas que me dan de todo tipo, en mi desesperación, puedo ir a Getsemaní, arrodillarme junto a Jesús y ofrecer mis sufrimientos a Dios. Él los agradecerá porque se parecen a los de Jesús. Sufrir generosamente. Yo creía que era sufrir con un valor que no se turba, con una fuerza inquebrantable, como por encima del sufrimiento, como caminando por encima. Pero hoy comprendo que puede ser también sufrir generosamente, sufrir con tristeza, con temor, con debilidad, con turbación, con hastío, con aburrimiento, con miedo. Puede ser sufrir pequeña y miserablemente. Cuando en el sufrimiento sentimos nuestro corazón resignado, generoso, es de temer que el amor propio tenga también su compensación. Pero sufrir sin saber que se sufre bien, sufrir esas tristezas, esos desalientos que hacen que se llegue a decir que tal vez se pierde todo mérito, que incluso se ofende a Dios, es sufrir sin ningún consuelo del corazón. Es el sufrimiento puro. Cuando un alma tiene conciencia de su generosidad, que puede demostrar que está plenamente resignada a la voluntad de Dios, su dolor está bien suavizado. Pero sufrir en la confusión, en una confusión íntima tal que a veces no se ve nada, ningún brillo a sus sufrimientos, cuando se les cree estériles, entonces es el sufrimiento por excelencia. Ese es el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en el huerto de los olivos. Sigamos pues a nuestro buen Maestro en este umbral de su pasión, que para eso ha venido Jesús a la tierra, para darnos la vida nueva, para salvarnos a través de la cruz. La cruz será la puerta de la gloria, esa cruz se tornará gloriosa. En su pasión del corazón, fijaos bien, la pasión del corazón, la pasión del corazón, podremos recoger preciosas lecciones. Nuestro Señor Jesucristo llega al huerto de los olivos sintiendo que su agonía va a empezar. Toma consigo a 3 de sus apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan. 3 de los apóstoles a los que había llevado al Tabor, se había transfigurado delante de ellos, a los que había llevado consigo para resucitar a la hija de Jairo, a los que había hecho partícipes pues de una intimidad especial